Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, hay un dato que es muy preocupante, que es el indicador de pobreza, que marcó 49,9% en el tercer trimestre de 2024. En tanto, la indigencia subió también a 12,3% de la población. Y otro dato muy preocupante, la pobreza es mucho mayor entre los niños, entre los menores de edad. La pobreza infantil en el tercer trimestre de 2024 fue justamente de 65,5%. Más de 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina. Los niños que no son pobres son minoría. Para hablar de estos temas convocamos a Eduardo Donza, que es investigador de la UCA, que hizo este estudio. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario. Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Gracias a vos, Eduardo. ¿Qué nos están diciendo estos números que veíamos en pantalla? Tercer trimestre de 2024, estamos peor que en el mismo periodo de 2023, pero un poco mejor que en el primer semestre, ¿no? ¿Qué nos dicen estos datos? Sí, por supuesto, usted lo expresó de una forma muy concisa. En la Argentina tuvimos un sacudón muy fuerte con respecto al indicador de pobreza por ingresos, que fue el impacto de la devaluación del mes de diciembre. Recordemos que en diciembre aumentó un 25% el índice de precios al consumidor, que afecta a la valorización de la canasta básica total para calcular la pobreza y de la canasta básica alimentaria para calcular la indigencia. Estimamos que en el primer mes de este año un 55% de la población se encontraba en situación de pobreza. Cuando medimos en nuestra medición anual del tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, nos dio que casi el 50%, el 49,9% de la población estaba en situación de pobreza. Esto indicaba que hubo un aumento del mismo periodo del año pasado, ¿no? Hay una tendencia a la baja, estimamos que en la actualidad puede estar en el 45%. Son valores muy altos todos, ¿no? Aunque hay una tendencia a la baja. Y Eduardo, es muy importante tener en cuenta que sí, que esto es la coyuntura, pero hay un problema de pobreza estructural en la Argentina, ¿no? Que es una cuestión muy seria. antes de meternos en eso, ¿cuáles son los factores coyunturales actualmente en la economía que hacen que empiece a bajar un poquito? ¿Es la apreciación del peso frente al dólar? ¿Es la caída de la inflación? ¿Qué es lo que está impactando en esta disminución en el margen pequeña? Sí, hay uno de los factores, es el que usted dijo, una baja del índice de inflación, ¿no? Eso valor de los primeros meses y de los ingresos de la familia, ¿no? Los diferentes tipos de ingresos, cuando uno los está analizando, tienen diferentes recuperaciones, diferentes márgenes de recuperación. El ingreso laboral en la actualidad está a un 12% todavía en un poder adquisitivo más bajo del que tenían hace un año. Entonces hay una combinación de una recuperación de ingresos que viene de una forma retrasada y de una desaceleración de la inflación, porque un flagelo enorme que tenemos son los altos niveles inflacionarios. Y con respecto a la pobreza estructural que usted mencionó recién, ¿en qué niveles está esa pobreza estructural y qué políticas hacen falta para bajar ese nivel? En todo caso, ¿cuánto tiempo llevaría bajarlo, no? Sí, cuando hablamos de pobreza estructural, del problema en Argentina, estamos hablando de algo que es continuo en el tiempo. Nosotros presentamos hoy en un evento en la Universidad Católica la estadística de los últimos 20 años, porque la encuesta empezó en el año de 2004, y lo que vemos que en ningún momento de ese periodo, aunque hemos tenido periodos de bonanza económica y de mayor validación de derechos para la sociedad, pero nunca bajó de un 25% la población en situación de pobreza. Es decir, que en los últimos más de 20 años, por lo menos 1 de cada 4 residentes en Argentina vivía en una situación de pobreza. Ahora, eso desde el dato, pero esto viene acompañado de que hay un núcleo duro
de la pobreza, que podemos considerarlo en la actualidad en cercano al 30% de la población, en los cuales hay que hacer ayudas muy efectivas, tendrían que ser efectivas desde el Estado, focalizando mucho las políticas para poder en una primera instancia acompañarlos para transitar esto, y después las políticas públicas como que puedan salir de esta situación. Pero sí hay que tener muy en cuenta que si no mejora el mercado de trabajo, no va a mejorar la situación de la población. Y para que mejore el mercado de trabajo, tiene que mejorar la estructura productiva. Lo que necesitamos son políticas de Estado que sean consensuadas, y no solamente en el sistema político ese consenso, que ya es algo muy difícil en la Argentina, sino que todos los actores de la producción y el trabajo tienen que ser partícipes de la decisión de poner también un destino para el aumento de la producción en la Argentina. Eduardo, la pobreza... Si no logramos eso, vamos a estar siempre repitiendo lo mismo. La pobreza infantil, 65,5%, sí aumentó, pese a que el gobierno mantuvo la tarjeta alimentar, mantuvo la asignación universal por hijo. Hay una serie de políticas de asistencia social a los menores de edad que, sin embargo, no logran que baje la pobreza infantil, sino por el contrario sube. ¿Por qué? Bueno, siempre que tenemos valores tan elevados de pobreza, cuando lo focalizamos de pobreza a nivel general, de casi el 50%, cuando focalizamos en los menores de 18 años, esos valores, como usted está diciendo muy bien, son más elevados, llegando a más del 65% en este momento. Hay cuestiones que son de las composiciones de los hogares, y algo tan entendible como que al tener más niños son más bocas que alimentar y con menos posibilidades de generar ingresos, ¿no? Independientemente que lamentablemente algunos menores realizan un trabajo, lo que es conocido como el trabajo infantil, que no tendría que realizarse. Estas son cuestiones técnicas de que hacen que la focalización de los estudios en los menores de edad dé indicadores más altos. Esto es muy serio porque estamos hipotecando directamente el futuro de ese chico, de ese niño o esa niña. Estamos también hipotecando el futuro de su familia, de cuando formen una familia, que van a estar menos capacitados y van a tener menos habilidades. Pensemos que muchos de ellos no terminan la escuela secundaria, que salen con mucho atraso de la escuela primaria, entonces van a estar menos preparados para conseguir ingresos después para su familia. Y también algo a nivel social, ¿no? A nivel social vamos a tener una parte de la población que no está capacitada para insertarse en los puestos de trabajo, en el caso que esos puestos de trabajo se puedan generar. Y por esto mismo que usted... se desarrollan desde el Estado son muy importantes y deben continuar, aunque lo único que hacen es amortiguar un poco, ¿no? Se amortigua en un 5% de puntos porcentuales la pobreza, y sí la indigencia, si no se estaría duplicando. Eduardo, recién decía usted que muchos de los que hoy son niños en el futuro no se van a poder insertar en el mercado de trabajo. Estamos hablando de generaciones perdidas. ¿Cómo puede recuperarse o evitarse eso, no? Bueno, sí, no digamos que son generaciones directamente perdidas, pero sí que van a tener menos habilidades para insertarse. Lo que se recuperan, algunos con un trabajo directamente desde la infancia. Tenemos que estar armando estrategias públicas, políticas de Estado, apuntando a la integración y a la recuperación de los menores y los que todavía no nacieron. Y el resto, estrategias de acompañamiento con programas de empleo directos, con organizaciones de trabajo muchas veces en cooperativas. En esto las organizaciones de base tienen unos roles muy importantes. Tengamos en cuenta que casi el 30% de los trabajadores ocupados están trabajando en una economía social o economía popular, como se lo quiera llamar, ¿no? Que son roles muy importantes de inserción laboral y organización laboral, tanto de producción como de consumo, para muchos sectores que no tienen una posibilidad de inserción en un mercado formal tradicional.
Eduardo, siempre las estadísticas han mostrado que el grupo etario donde hay menos pobres o menos porcentaje de pobreza son los adultos mayores. Sin embargo, el ajuste fiscal que se llevó a cabo en el último año recayó en gran medida en los jubilados. Se vetó una ley de recomposición de haberes previsionales, ahora se está limitando también el acceso a medicamentos con reintegro del 100%. ¿Cómo impacta todas estas medidas de ajuste sobre la pobreza en la tercera edad? Sí, está muy bien el comentario suyo, porque cuando uno realiza las mediciones de la forma tradicional de la pobreza, los adultos mayores no son el grupo más perjudicado, ¿no? Porque en general en la Argentina hay una cobertura muy importante, más del 95-96% de las personas en edad de jubilarse tienen una jubilación, una pensión, entonces un ingreso tienen y no caen por lo menos en una indigencia y muchas veces suelen salir de la pobreza. Pero igualmente esos ingresos no le alcanzan porque es una etapa de la vida donde hay más necesidades, ¿no? Hay más necesidades de adquisición de remedios, de asistencia física, de dolencias. ¿Y cómo repercute eso? En que se tienen que profundizar, lamentablemente, las ayudas que le pueden brindar la familia, ¿no? Lamentablemente, muchos adultos mayores ven una situación muy adversa, en el caso, como usted dijo, con los recortes de la financiación de los remedios o directamente sacarle la gratuidad de muchos de ellos, y muchas veces no pueden mantener el nivel de vida que tenían en su etapa laboral. Pensemos en personas que pueden ser sectores medios o medios altos, que cuando se jubilan tienen de los ingresos que tenían en su etapa laboral, y cómo también después por el maltrato que fueron sufriendo durante décadas con el ajuste, que no era el ajuste correcto en su jubilación, aunque hayan tenido una jubilación importante. En el momento de jubilar, ellos no pueden a veces pagar las expensas o pagar los servicios, y menos aún que sí tienen que alquilar, ¿no? Eso es algo muy lamentable, y es como en un contexto de que aumenta la pobreza a nivel general, somos una sociedad que se va empobreciendo también cada vez más a nivel global. Un dato muy preocupante. Muchas gracias, Eduardo, por esta nota. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Hasta luego.